Hola, queridos Rumis. De verdad es un gusto poder encontrarnos de nuevo aquí en otro episodio de Habitantes del Corazón. Bueno, seguimos todavía andando un poquito en este tema que hemos venido hablando en los últimos viernes, en los días pasados, esto de Shakira que ha causado tanto revuelco, pero que de una u otra manera vamos dejando atrás porque, bueno, ha entrado en el escenario otra situación muy parecida y que de una u otra manera ha destronado a Shakira, que lleva el mismo procedimiento pero con enfoques muy diferentes. Lo que pasó con Shakira y Piqué, lo de Bizarrap. Hablamos el viernes pasado sobre cómo sanar esas heridas después de una ruptura amorosa, pero entra en escenario Miley Cyrus, que le pasó una situación muy similar. Ha escrito Flower, una nueva canción que está pegado pues en los canales de streaming, Spotify, YouTube y todo eso, como de las principales canciones a nivel global y mundial. Y pues bueno, todo esto ha dejado como muy mal parado a los hombres, ¿no? Hoy se cree que el hombre es una porquería, que todos los hombres son iguales, que ninguno de los hombres sirven, que los hombres tienen que cambiar. Bueno, en fin, se ha dicho tantas cosas malas y negativas contra el hombre, porque se supone y se reduce todo como que el hombre es así. Y bueno, en este episodio vamos a tratar de desmentir eso. En este episodio yo quiero que nosotros veamos, sepamos qué sentido tiene la masculinidad, qué es ser un verdadero hombre. Y por eso no he querido tratar este tema solo, sino que he traído a un invitado que de una u otra manera es un experto en el tema. Él se llama Luis Pedro, pero yo lo conozco, lo he conocido siempre por Wipe Fernández. Él en su podcast dice que lo llamemos Wipe. Y entonces yo me he tomado la arbitrariedad desde el principio de decirle Wipe. Wipe, bienvenido, habitante del corazón. Pater, qué gusto, mucho gusto y la verdad es que encantado de estar pudiendo participar con ustedes en este super podcast. Saludos desde Guatemala. Espero poder en este poquito tiempo platicar un poquito más con respecto a la masculinidad. Sin embargo, creo que nos vamos a quedar cortos Sí, para todo lo que hay que desenmarañar. yo creo que sí, pero ven acá, desde Guatemala, tú eres mexicano, ¿no? No, yo soy guatemalteco, ni siquiera soy Sí, de México. mira, no, yo soy mal fan de verdad, porque yo siempre había creído, como te relacionas mucho con Roro y eso, siempre había creído que eras mexicano. Pero antes de entrar en materia, Wipe, yo quisiera, bueno, quisieras como una presentación tuya personal, a qué te dedicas, y especialmente, queridos roomies, queridos hermanos, Wipe también es fundador de un podcast muy conocido llamado De Hombre a Hombre, que también es un podcast en todas las redes sociales y que trabaja este tema de la masculinidad. Y este tema que vamos a tratar hoy, ya él lo ha tratado en un podcast que es un super podcast y que de antemano yo se los recomiendo. Pero quiero que él mismo haga la presentación. Bueno, pues rapidito me presento por temas de tiempo. ¿Qué tal? Yo soy Luis Pedro Fernández, guatemalteco. Soy abogado y notario de profesión. Tengo 30 años recién cumplidos. Me acaba de pegar ya oficialmente el tercer piso. Tercer piso. Pero para contarte un poco de mi trayectoria, de cómo me he formado en temas de masculinidad, si quieres empecemos por ahí. Sí, claro. Pues bueno, he tenido bastante formación en teología del cuerpo, formación en sanación espiritual con la John Paul II Healing Center en Estados Unidos. A raíz de eso, pues también me metí con la Universidad Anáhuac en México a sacar cursos de coaching y luego de eso, pues justamente hace 3 años que empezamos el podcast, ocurrió el famoso 8 de marzo, ¿no? Que es el Día Internacional de la Mujer. Y justamente en México se dio una marcha bastante fuerte, ¿no? Que fue como el día en donde todas las mujeres hicieron este movimiento, en donde no iban a salir a las calles durante un día, como para ver, pues, qué se sentía el estar sin una mujer, concientizar justamente el tema de violencia de género, etcétera. Y pues justamente daba la casualidad que yo en ese momento estaba trabajando en el Ministerio Público, en el Ministerio Público aquí en Guatemala, en el área de la Secretaría ay Dios mío, en la Secretaría de Política Criminal, pero me tocaba trabajar muy de cerca de las oficinas de atención integral a la víctima, ¿no? Entonces había como mucha formación respecto a violencia de género. Y fue a raíz de esto, como a raíz de todo este bombardeo mediático de lo que estaba ocurriendo con respecto a la violencia de la mujer, que voy a darle todo el crédito al Espíritu Santo, ¿no? Que pone en mi corazón como esta inquietud de decir, pues bueno, o sea, ¿cuál es el rol del hombre ante la situación de la mujer?
¿será que es un rol necesariamente como el que nos están pintando de dar un paso hacia atrás y dejar que sea la mujer la única protagonista o verdaderamente desmentir también lo que el otro extremo nos está queriendo vender? ¿No? Porque básicamente lo que tenemos que ver o la forma en la que tenemos que ver todo este campo ideológico cuando se trata sobre masculinidad es que esto es como un péndulo, ¿no? Tenemos por una esquina o por un extremo, tenemos lo que es el machismo que se ha criticado tanto, ¿no? Y pues en efecto tiene tantos atributos que nos han dañado tanto a hombres y a mujeres. Y por el otro lado tenemos otro extremo que lo ha creado el feminismo radical, ¿no? Este feminismo extremo de una exigencia al hombre que pareciera que es más una anulación incluso de aquellas características totalmente inherentes a una masculinidad, ¿no? Creo que desde ahí tenemos una gran gama de hombres que no saben en dónde están parados, que nos están dedicando canciones, ¿no? ¿No? Dentro de ellos, pues aquí a mis estimados hermanos en Cristo, ¿no? Que ya les han pasado bastantes canciones y bastante humillación pública. Eso no desacredita, pues que también, pues obviamente hay un mal actuar, ¿no? Creo que no nos podemos meter ahorita como en un campo de la moral para decir quién actuó bien, a quién actuó mal, ¿verdad? Claro. Pero creo que sí nos deja en bastante duda el dónde está la naturaleza del hombre, ¿no? ¿Cuáles son aquellos atributos del hombre que deberían de restaurarse? O sea, no renovarse, restaurarse, ¿no? Que sí se puede rescatar como bondades del hombre y qué otras cosas sí vale poner en duda que han venido o que han sido creadas a raíz del machismo, ¿no? Entonces, de ahí surge básicamente esta idea de crear un podcast bastante integral, bastante fresco. Yo tengo la falta de decoro por ser laico, entonces pues es bastante fresco en cuanto al lenguaje. Mil disculpas, Pater, porque Efectivamente. le toca No, no, escuchar un no. poco mis groserías, Aquí puede ser pero, libre. pero justamente la idea era que todos los hombres se sintieran en una conversación con otro hermano, ¿no? Esa conversación de hombre a hombre en donde podía ser lo más natural posible el hablar pues de todos los temas, ¿no? Se tocan temas desde sexualidad, desde psicología, antropología, ¿no? Y ver con otra perspectiva lo que las redes sociales y el mundo nos está queriendo vender como masculinidad, que muchas veces nos miente, ¿no? Entonces, pues bueno, si quieren, cierro ahí mi introducción y vamos de a poquitos, ¿no? Así por capas. Yo considero que, Wipe, que esto es muy importante porque prácticamente en este momento los que nos están enseñando a ser hombres son las mujeres. Y eso no se puede, ¿no? Porque a un hombre le enseña a ser hombre solo otro hombre. O sea, la mujer nunca va a poder enseñarle masculinidad, varonilidad a un hombre. Entonces, todos estos grupos feministas se han tomado la bandera de querer ella decirnos a los hombres cómo es que tienen que ser los hombres. Pero claro, todo esto porque han padecido mucha opresión de parte de los hombres, eso también es cierto. O sea, nosotros no vamos a negar una situación que históricamente se ha presentado en algunas culturas. Yo recuerdo que en uno de tus episodios tú decías que hay culturas matriarcales, donde históricamente son las mujeres que han mandado. Pero igual, no vamos a entrar en ese tema. Quisiera comenzar a partir de estos dos ejemplos con el que inicié el episodio. Eh, ¿Cuáles creen tú que son esas cuestiones que debemos poner en duda de la masculinidad como se está llevando ahora? Porque ciertamente ha hecho mucho daño. Mira, el episodio pasado, yo comenzaba el episodio leyendo algo que, un tuit que se hizo, un trino que se hizo muy famoso a partir de lo de Shakira, que decía, Shaki canta por mí porque yo lo cuidaba en el Mm, hospital. Bueno, ese trino. Entonces tú te das cuenta, después de que leías todas las reacciones y todos los Shaki canta por mí, de que se ha hecho mucho daño y se ha hecho mucho daño a la mujer. Entonces, como hombre, ¿qué tenemos que no deberíamos tener, que deberíamos cambiar, que deberíamos poner en duda? ¿Cuáles son esos pensamientos de base y de fondo que en realidad no hacen parte del ser verdadero hombre? claro, creo que si pudiésemos hacer un listado general, no le atinaríamos, ¿no? Porque pues al final de cuentas cada historia es completamente distinta una de otra, cada cruz, ¿no? Es desconocida para nosotros más que nuestra historia personal. Ahora, sí podemos hablar de ciertas críticas que se han dado a raíz de las distintas olas del feminismo con respecto a la masculinidad, ¿no? Creo que podemos ir tocando como algunas de ellas. A mí me gusta empezar, pues bueno, ¿no? Partiendo un poco de cuáles son estas revelaciones que Dios nos pone a nosotros como hombres, cuáles son estos tatuajes que están puestos no solo en el corazón del hombre, sino que también nuestro mismo cuerpo revela. El primero es el ombligo, ¿no? Es darnos cuenta que fuimos creados por alguien más, ¿no? Que no somos autosuficientes, que fuimos
o sea, al final de cuentas somos criaturas de alguien más, ¿no? Y al ser creados, pues somos amados, ¿no? Entonces, a partir de ahí el hombre tiene que entender que no va a poder solo, nunca, que no vino al mundo solo, que no fue creado solo y que no va a poder llevársela solo en este mundo, ¿no? Siempre va a necesitar de una ayuda. Y por el otro lado, el segundo tatuaje o el segundo mensaje que Dios nos revela a través de nuestro cuerpo, ya estamos grandecitos para escuchar este tipo de podcast, ¿no? Pero al final de cuentas son nuestros órganos reproductivos. Si nosotros analizamos a mayor profundidad el órgano reproductivo masculino, su diseño en específico, ¿no? Su creación, su diseño, el producto seminal, el esperma, todo viene llamado a algo y es ser la iniciativa de don. Es quien se da, es ese, o sea, analizando este miembro reproductivo, estamos viendo entonces cómo desde su creación originaria viene hecha con un diseño para iniciar ese don de vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empezamos a analizar entonces de dónde viene la figura del hombre y es, el hombre viene justamente a hacer esta iniciativa de don al mundo, no solo a crear vida en un nivel biológico, sino también hacer esta iniciativa de vida de tu misión personal, hacer esta iniciativa de don con tu familia, con tus amigos, con tu misión personal, con tu sociedad, con tu iglesia, ¿no? Y viene entonces con este llamado a, ok, ¿qué tanto te tienes que dar? ¿No? Aquí está el término, no solo es dar, sino es darse. ¿Qué tanto tengo que darme? ¿Qué tanto tengo que yo dar en totalidad de mi vida? ¿No? Y viene entonces el mejor ejemplo que para siendo Cristo, ¿no? Que dice, o sea, Cristo para siendo como este ejemplo perfecto para el hombre de decir, Cristo dio hasta su vida por su iglesia, ¿no? Y entonces, ¿qué mujer o qué otra persona no va a querer aferrarse a alguien que sea capaz de darse por completo hasta ese nivel, ¿no? Si yo tengo a alguien que me dice, brother, soy capaz de dar mi vida por ti, o sea, me voy a poner enfrente tuyo, pasar todas las heridas, un calvario, me van a crucificar, voy a morir por ti, ¿te atreverías entonces a aferrarte a mí si soy capaz de hacerlo? ¿No? Entonces, viene entonces como esta, si lo quieres ver así, como este dilema de, ok, ¿qué tanto el hombre ha seguido este buen ejemplo? Claro. Ok, estamos hablando de un ejemplo imitando a Cristo, ¿no? Pero ahora veámoslo desde un ejemplo antropológico. Siguiendo entonces esta idea de cómo el hombre está llamado a darse, vemos entonces o empezamos a entender un poquito el naturalmente por qué el hombre busca hacerse el proveedor, ¿no? Porque el hombre desde inicios, desde tiempos de las cuevas, tiempos antropológicos, vemos al hombre en esta búsqueda de proveer, porque forma parte del darse, ¿no? El problema está en que volvimos una regla general que la única provisión que se le pedía al hombre era la provisión económica, ¿no? Entonces, pues sí, parte de lo que el hombre busca dentro de su naturalidad es el darse en la economía, pero también es darse físicamente, es darse en cuanto a la protección que él quiere dar a su familia, a sus seres queridos, es darse también emocional y psicológicamente a su familia, es darse espiritualmente a su familia, a su misión personal. O sea, existe muchos ámbitos en donde el hombre debería de darse. Entonces, ¿cuál es el enemigo principal de la masculinidad, Pater? Todo aquello que me prohíbe darme en totalidad, ¿no? Si en mi naturalidad está el quererme dar por completo, todo aquello que me impida a mí darme con esa naturaleza de ser capaz de darme por completo es un enemigo de la masculinidad, ¿no? Entonces, nuevamente, si hacemos un listado, si hiciésemos un listado de todo aquello que nos afecta a nosotros como hombres, podríamos hablar días, ¿no? Pero pongamos ejemplos. La pornografía, ¿qué tanto nos ayuda verdaderamente a darnos o a enseñarnos cómo darnos? Es uno de los mayores enemigos. El exceso de bebidas alcohólicas y de sustancias, por supuesto que es uno de los mayores enemigos que también tiene el hombre, ¿no? Porque también le prohíbe tener esa posibilidad de darse en totalidad y lo cohíbe o desinhibe ciertas partes que afectan también al resto del mundo. Pues bueno, ¿no? La violencia sexual, ¿no? Al final de cuentas no es darme en totalidad lo que está haciendo en este caso este hombre, sino que está usando de la mujer, ¿no? O usando de la persona que quiera, ¿no? Entonces, creo que si nos vamos yendo así o empezamos a observar cuáles han sido las críticas que el feminismo ha hecho con respecto al hombre, que ha sido la reserva emocional,
por ejemplo, ¿no? O sea, una de las cosas que se nos tacha a nosotros como hombres es, ustedes no se saben expresar, ustedes no saben trabajar sus emociones. Ok, por supuesto que tienen razón. Si lo analizamos entonces desde la perspectiva que la reserva emocional es no poderme dar emocionalmente, estoy fallando a mi masculinidad, ¿sí? Y por supuesto, esto tiene que ver mucho con que se convirtió en una regla general que el hombre tenía que ser valiente, pero bajo la perspectiva que la valentía era no tener miedo ni tristeza, ¿no? No expresar Entonces, emociones. no expresar emociones era el estar cerrado completamente a estas emociones porque eran consideradas débiles. Y entonces, ¿qué ocurrió? Al volverse regla general y al aprovecharse entonces esta falsa idea del machismo en el corazón de los hombres, empezamos a tener durante siglos a estos hombres que estaban reservados emocionalmente. Y como consecuencia, ¿qué pasa? 80% de los suicidios en el mundo los cometen hombres. Por lo mismo, porque no se atreven a pedir ayuda, ¿no? Entonces empezamos a ver como este tipo de situaciones. Bueno, ¿qué otra crítica se nos puede dar? El tema de violencia de género, ¿no? El aprovecharse también en efecto de la fuerza física que naturalmente puede tener el hombre, el pasarse por encima de la mujer o estar en una situación de dominio por encima de una mujer. Pues bueno, ¿no? Creo que todo esto termina resumiéndose justamente a que el hombre no se está dando en totalidad porque no está protegiendo, sino que está lastimando, está usando, está lucrando incluso por encima de esa mujer, ¿no? Que puede que la esté abusando también. Entonces, creo que si nos basamos únicamente como en ejemplos que el discurso feminista ha dado, probablemente con muchos vamos a coincidir, ¿no? Que creo que no está mal, ¿no? Hay que ir encontrando ese centro en los discursos, pero también cuando de repente entramos a el discurso ya más radical, el feminismo radical, que te habla de estas famosas nuevas masculinidades, que te empiezan a acomodar distintas propuestas con respecto a la masculinidad, puede que en algunos aspectos sí tengan razón, más no en su extremo, ¿no? ¿Por qué? Porque al llegar a ese extremo, automáticamente anulas partes que naturalmente el hombre desea hacer, como el darse. Ahí es donde voy, Wipe. O sea, hay algo, definitivamente concordamos de que hay cosas que debemos tratar, hay cosas que debemos reeducar. Y tratar la masculinidad y reeducarnos en la masculinidad, yo pienso que es un punto importante que a nosotros, a los hombres, nos da miedo. Porque si tú dices que vas a educar tu masculinidad, entonces, bueno, ya desde el machismo te dicen, pero oye, aquí decimos mucho, ¿se te moja la canoa o qué es lo que pasa? Porque no es normal que un hombre diga, yo voy a trabajar en mi masculinidad. Porque se supone que porque tienes un órgano reproductor masculino y porque te acuestas con todas las mujeres, entonces das de hecho que sabes cómo ser un buen hombre. Entonces, no es así. Tenemos que educar. Pero para educar, primero tenemos que saber quiénes somos, en realidad, qué es la esencia de la masculinidad. Y como les decía ahorita, la esencia de la masculinidad no es que me lo digan a mí, o sea, no es que una mujer venga a decirme es que el verdadero hombre tendría que, como hacer la lista, tendría que ayudar en la casa, tendría que lavar la loza, tendría que ser más expresivo, como si cumpliendo todos esos rasgos, entonces yo voy a ser verdaderamente hombre. Y tú lo decías, ¿no? En ese proceso se está perdiendo cosas que son constitutivas. Yo quisiera pasar esa parte donde lo que significa ser verdadero hombre. En uno de tus episodios en tu podcast, tú recomendaste algún libro, y como yo soy fiel oyente, yo hasta los libros me leía, Salvaje de Corazón, de John Eldredge, creo que se pronuncia así, Salvaje de Corazón. Y ahí hay algo muy interesante, porque dice que todo hombre, partiendo desde su experiencia, tiene una batalla que pelear, una aventura que hacer y una dama, y una damisela o una bella dama que rescatar. Eso se parte de la masculinidad. Él explica en ese libro de cómo el hombre tiene que ser agresivo, o sea, porque es necesario que el hombre sea agresivo precisamente para ejercer esa función de la protección y de la donación a los demás. Claro que nosotros hemos desvirtuado esa agresividad y lo hemos llevado a connotaciones muy negativas, pero el hombre por naturaleza es agresivo. Las niñas no se inventan juegos agresivos, los niños sí, porque hace parte de la esencia, pero también esa necesidad del hombre de probarse en cada momento, de saber que soy capaz. Y eso, por ahí hay muchos videos que dicen más o menos, por eso es que los hombres no duran, ¿no? Y están en los hombres haciendo cosas extremas, porque el hombre de una u otra manera también tiene esa necesidad de hacer una aventura, pero al mismo tiempo no es solamente hacerlo por qué, sino por quién, y siempre ver una persona, una mujer que lo impulse. Entonces, a raíz de esto,
¿Qué significa ser verdadero hombre? ¿Cuál es la esencia de la masculinidad? ¿Cómo sé yo que mi masculinidad o la masculinidad de las personas que me rodean es una masculinidad sana? Yo creo que ya lo acaba de resumir bastante bien, Pater. O Ah, sea, creo que el libro Salvaje de Corazón logra tocar anhelos muy profundos en el corazón del hombre. Sin embargo, también tenemos que darnos cuenta que no solo estamos hablando de anhelos que buscan ser cumplidos, sino que también existen estos mismos anhelos que hemos llevado desde pequeños, muchas veces no han sido contestados como deberían. Entonces, al nosotros hablar de una masculinidad saludable, no podemos pretender que sea una masculinidad que no ha tenido heridas, que no sea una masculinidad que no haya sido lastimada. ¿Por qué? Porque pues es la misma naturaleza herida del hombre desde la concupiscencia, desde el pecado original. O sea, el corazón del hombre viene lastimado y muchas de esas heridas de la masculinidad, de estos anhelos que el hombre ha tenido, se los ha causado su mismo padre, ¿no? En un aspecto psicológico, el padre a sus hijos, tanto hombres y mujeres, les revela tres cosas. Les da identidad, les da seguridad y les enseña autodominio. ¿Qué sería de un hombre sin ninguna de estos tres factores? Es que es súper complicado el, el pretender que un hombre esté 100% bien cuando su relación con su mismo padre no ha sido del todo buena, ¿no? Por lo mismo, entonces, si estamos hablando, y lo platicamos al inicio del podcast, ¿no? Si estamos hablando que parte de la naturaleza del hombre es ser esa clave de don, el podernos dar, y que este impedimento de podernos dar es, al final de cuentas, uno de los mayores enemigos del hombre. ¿Qué son las heridas en el corazón del hombre? ¿Qué son estas mentiras que se han generado a raíz de las heridas, a raíz de las heridas de identidad causadas por su papá? Pues por supuesto que también se tienen que superar, ¿no? Para poder trabajar en esa masculinidad. Como que no podemos caer únicamente en si ya tengo una aventura, si ya tengo una batalla, si ya conquisté a mi esposa, entonces ya me siento hombre suficiente. ¿Por qué? Porque el darme es tan grande la misión que tiene el hombre en general que estoy constantemente dándome en todo lo que hago. ¿No? Como que, a ver, siento que John Eldridge le pega perfectamente, pero no puedo solo el decir, ok, voy a cumplir estas tres. Ya tengo mi aventura porque el fin de semana pasado me tiré de un paracaídas, que fue real. sí, yo vi ese Segundo, ¿no? video. O sea, ya Bueno, tengo mi batalla porque, pues yo qué sé, ¿no? De pequeño jugaba que eran los Power Rangers y jugaba las Tortugas Ninja y entonces, pues bueno, siempre he sido agresivo y no me dejo llevar por nadie, ¿no? Y no me importa la confrontación. Que eso es otro tema, ¿no? Cuando nosotros hablamos de agresividad, no es tanto el querernos colocar uno encima de otro, ¿no? Y el querernos probar necesariamente que somos el macho alfa, que es lo que muchas veces se nos critica, correcto. sino que es verdaderamente por lo mismo que estoy diseñado a darme, quiero probar que soy capaz de dar hasta mi vida en proteger, ¿no? O sea, quiero demostrar que soy capaz de proteger a esa doncella, a esa familia, a mi misión, a mi comunidad, a donde esté, sin tenerle miedo a la confrontación, ¿no? Creo que muchos hombres ahorita estamos como igual, ¿no? En este péndulo de dos extremos. Tenemos los hombres extremadamente agresivos, ¿no? Que parecía que no tienen una neurona y cero inteligencia emocional para poderse trabajar al final de cuentas. Y tenemos otros hombres que lamentablemente se refugiaron en esta fachada de niño bonito, niño perfecto, niño bueno, que le tienen un miedo profundo a la confrontación y un miedo profundo al que dirá la gente, ¿no? Porque así aprendieron que era la única forma de poder obtener aprobación. ¿Aprobación de quién, Pater? Mujeres. Perdón, y más que solo de la mujer, es que ahí viene el tema. Mucha gente piensa que el hombre necesita únicamente la aprobación de la Más mujer bien y de el, los y mismos hombres. el mismo libro te lo dice. Correcto. Eva nunca va a terminar de llenar el vacío que tienes porque el vacío no te lo causó una mujer, el vacío te lo causó tu papá. No, hombre. El anhelo de afirmación que todo hombre tiene viene de una herida paternal. ¿Por qué? Porque era mi padre quien me revelaba mi identidad. Pero mi padre también estaba herido por su padre. Y su padre también estaba herido por su padre. Entonces, ¿qué papá termina de revelarme a mí o de sanar esa herida de identidad? Es Dios. Va a terminar de ser el único que va a sanar esa herida de identidad que tanto estoy buscando.
Porque en el momento en el que Dios sana mi herida de identidad, yo ya no necesito estar persiguiendo mujeres para sentirme hombre. Cambia entonces el por qué estoy buscando una niña. ¿Sí? Cambia entonces, porque entonces ahí ya estoy buscando complemento, ya no es uso. Porque si yo estoy buscando una niña o estoy queriendo probarle a una niña que la puedo proteger y estoy buscando obtener su aprobación, obtener su amor, obtener su compañía, ¿la estoy amando o la estoy usando? Usando, usando Y para es reafirmarme, ¿no? exacto. Entonces no es amor y no es darme. Estoy usando, que es completamente lo contrario, ¿no? Entonces es un juego que hay que verdaderamente entenderlo a bastante profundidad, el decir de dónde viene mi masculinidad y de dónde viene esta búsqueda de afirmación que estoy buscando, porque el mundo no me la va a poder dar. Bueno, todo esto, Wipe, de verdad que ha sido muy interesante, ¿no? El hombre es más de lo que nosotros conocemos. Podemos dar más de lo que nosotros conocemos. Además, porque la esencia de nosotros, ya tú lo has dicho, está en el dar. Pero hay un término, en algún momento, así terminaste tú la primera temporada, hablando sobre la caballerosidad del siglo XXI. Pero te cuento que el otro día me estaba leyendo un libro del cardenal Robert Sará, un cardenal muy interesante en su apreciación. Y él hablaba sobre la caballerosidad, precisamente, y lo hablaba desde el entorno de la vida sacerdotal, porque él decía que para ser sacerdote lo primero que uno tiene que ser es ser hombre. ¿Sí? Que no se puede ser sacerdote si no se es hombre. Y ese ser hombre significa mucho más allá que tener precisamente el aparato reproductor masculino, que se necesita ser caballero. Y él daba algunas notas de lo que significa ser caballero en relación a cómo se concebía la caballerosidad en la época medieval. ¿Qué es ser caballero? Hacia dónde podemos apuntar nuestra caballerosidad, porque hoy está como mal visto la caballerosidad, incluso por muchas mujeres. Mm. Entonces, ¿qué es ser caballero hoy en día? Muy buena pregunta. Creo que, a ver, la caballerosidad se ha venido atacando, se ha venido criticando a medida que la hemos vuelto una regla general y una excusa de superioridad por encima de la mujer. Distinta es aquella caballerosidad que pretende justamente el cumplir con su carácter de iniciativa de don. Entonces, tenemos estas discusiones, ¿no? Con mujeres que intentan ser económicamente independientes, etcétera, y que, por ejemplo, ya les molesta que uno pague la cuenta, les molesta que uno abra la puerta. Ok, estamos en una realidad social en donde nos toca abrirnos al diálogo y platicarlo con la niña con la que estamos al lado, ¿no? Y decir, a ver, ¿te molesta que haga esto o no? Lamentablemente, ¿no? Sí, sí, Pero creo que al final de cuentas la caballerosidad termina respondiendo justamente a este llamado que nosotros tenemos de darnos constantemente, ¿no? El que yo quiera dar flores, el que yo quiera cortejar, el que yo quiera abrir una puerta, por lo menos cuando existe una pureza de intención, no viene con el objetivo de meritar a una mujer, ¿no? Es más, viene con el objetivo contrario, que es quererla custodiar, ¿no? claro. Entonces, quererla, al final de cuentas, creo que desde ahí, ¿no? Mi primera invitación que yo haría a los hombres que escuchan este podcast es, no dejen de ser caballeros, pero cuiden su pureza de intención, ¿no? El problema está en el momento en el que solo nos pintaron a todos los hombres que teníamos que abrir las puertas a todas las mujeres, que teníamos que pagar siempre la cuenta, que teníamos que tener pues estos distintos gestos con ellas. ¿Por qué? Porque lo volvimos una regla general y posteriormente, a raíz de las heridas en el corazón del hombre, etcétera, y de la famosa masculinidad tóxica, que lo convertimos en una regla general y como consecuencia pensábamos que con eso pasábamos por encima de la mujer, porque era una característica tan nuestra el que teníamos que Claro. pagar la cuenta y que por lo tanto, como el hombre era quien tenía el dinero, la mujer no tenía que tenerlo. Por lo tanto, como el hombre abría la puerta, la mujer tenía que dejarse, ¿no? Entonces, creo que coincido con las palabras del cardenal, que al final de cuentas, eh, la caballerosidad termina siendo como una revelación de gestos muy pequeños, de ese llamado a querernos dar,
y no me va a dejar mentir, Pater, en sus momentos laicales, antes de que entrara a la vida sacerdotal, pero incluso cuando una mujer le acepta ese tipo de actos de caballerosidad, uno se siente afirmado en su masculinidad, Claro. ¿no? Nuevamente, no porque necesite una mujer para que me dé esa afirmación masculina, porque ninguna lo va a terminar de llenar, pero en ese complemento que nosotros tenemos como hombre y como mujer, en efecto sí afirma ese anhelo que yo tengo de poderme dar y que alguien más reciba ese don que yo quiero entregar. Entonces, funciona perfectamente ambas vías, ¿no? El hecho que a mí una mujer me acepte las flores que le estoy llevando, el hecho que una mujer de repente me acepte el que yo le pague la cuenta, que una mujer me acepte que yo le abra la puerta, cuando termino de realizar ese gesto, uno se siente el mejor hombre de la historia, porque existe esa afirmación que en efecto lo que existe estaba bien y que te estás dando y estás respondiendo a este anhelo tan profundo que es el quererte dar. Entonces, para las mujeres que nos están escuchando, creo que, a ver, pido disculpas por aquellos inútiles, ineptos que han pretendido pasar por encima de ustedes con actos de caballerosidad cuando su intención no era esa, pero también les pido de corazón que nos den el chance de ser caballeros, que nos den el chance de quedar bien con ustedes. Si les molesta que paguemos la cuenta todo el tiempo, también agradecemos que ustedes la paguen. Créanme que no, o sea, No nos vamos a a poner ver, guapo por eso. o sea, no nos vamos a enojar si tenemos una comunicación mutua, ¿no? En donde nos digas, no, a ver, yo pago esta vez, ¿no? Creo que no ese es el problema, pero danos el chance de podernos dar. Y estoy seguro que cuando tú nos permites darnos, tú también te sientes reafirmada como mujer. Es parte de la complementariedad con la que venimos creados. Efectivamente. Wipe, dos cositas. Yo quisiera como leer un poco aquellas características que el cardenal Robert Sarad atribuye a la caballerosidad, porque de una u otra manera son pinceladas que nos da a lo que es la esencia masculina. Primero él decía, él hablaba de la bravura, porque un caballero debería estar diestro al combate y respetando rigurosamente las reglas. Entonces, es lo que decíamos ahorita, ¿no? Esa agresividad, pero esa agresividad precisamente para proteger que si es necesario dar la vida por una buena causa, por una causa justa, yo doy la vida y no me amilano frente a eso. Lo otro es la lealtad a Dios, al rey, a la patria, a la dama. Claro que cuando Cardenal Robert Sara habla de dama, habla aquí de la iglesia, pero pienso que es para todo en general. ¿No? Un hombre de verdad es un hombre leal. Yo siempre digo, cualquier pendejo con 5 dedos en la mano tiene 3, 4 y 5 mujeres, pero solamente un hombre de verdad le es fiel a una y la lleva hasta la muerte. También hablaba aquí de la generosidad, la disposición de ayudar al que necesita, que lo hemos tocado ampliamente aquí, la cortesía, tener un lenguaje y un comportamiento impecable, ¿no? Otra de las famas que nos hemos ganado nosotros los hombres y a fuerza es precisamente que somos grotescos, que somos vulgares, y eso no tiene nada que ver con la caballerosidad. La caballerosidad tiene que ver con la elegancia, con el trato, lo que tú decías ahorita, con abrirle la puerta a una mujer, con llevarle unas flores, respetando esa recta intención, ¿no? No es para pasar por encima de ella, sino para que ella de una u otra manera se sienta importante, porque a qué mujer no le gusta sentir que es importante para otra persona. Entonces, de una u otra manera es eso, ¿no? Y la franqueza. Un hombre habla claro y sincero. Me gustaba que tú decías esto de que hay hombres de que no le gusta la confrontación, porque de una u otra manera eso nos han dicho que es un buen hombre. Un hombre es el que calla. Pero no sé si lo escuché alguna vez en tu podcast, que yo, bueno, yo siempre lo repito, no sé dónde lo habré escuchado, de cómo se sentiría una mujer saliendo con un hombre y que por la calle otro hombre la piropee o le pegue una nalgada y que su acompañante le diga, vámonos para evitar problemas. O sea, eso sería humillante, frustrante para una mujer porque no está con un hombre que tenga la capacidad de protegerla. Entonces, a veces es necesario la confrontación, es muy necesario y bueno, todo eso son notas y pinceladas de la caballerosidad que nos da el cardenal Robert Sara y que yo sé que nos va a ayudar mucho. Pero pasando a lo último punto, Wipe, tú hablabas ahorita de que muchos de esos problemas que nosotros tenemos a nivel de nuestra masculinidad es precisamente porque nuestro padre ha mal influenciado en eso, porque nuestro padre no ha ejercido bien su trabajo.
porque ha sido un padre ausente y entonces ha sido la mamá la que nos ha enseñado a ser hombres y una mujer, vuelvo a repetir, no puede enseñar a un hombre a ser hombre. O es porque esa educación o ese testimonio que recibió uno de pequeño fue un testimonio negativo, lleno de golpes, lleno de maltrato intrafamiliar, maltrato psicológico, cerrazón, o sea, son aspectos muy negativos que nosotros deberíamos alejarnos de esa situación, pero pasa todo lo contrario, ¿no? Que terminamos reproduciendo eso y terminamos haciendo lo mismo que nosotros padecimos. ¿Cómo sanar nuestra masculinidad? Excelente, excelente pregunta para terminar esto. Primero, reconociendo que no podemos solos, ¿no? Primer tatuaje revelado al hombre y a la mujer, somos criaturas, no vinimos solos a este mundo, por lo tanto, por nuestras cuentas, no lo vamos a poder hacer. Es pura soberbia, ¿no? Si nosotros pretendiéramos el podernos automedicar en un proceso de sanación. Creo que lo primero que tenemos que reconocer, y justamente no me gustaría el terminar este podcast echándole toda la culpa a nuestro papá, ¿no? Creo que al final de cuentas esto es un tema que histórico, socialmente hablando, es un fenómeno que ocurre en todas las familias, ¿no? Llevamos más de 100 años en donde papá no estaba en casa por estar en guerras, por estar en la Sí, claro. fábrica, por estar en el trabajo. Eh, Mamá le tocó hacer todos los esfuerzos, ¿no? Desde su soledad en casa, ¿no? De tenernos que enseñar, pero lamentablemente no terminaba de responder a aquella necesidad que nosotros teníamos de afirmación de nuestro papá, ¿no? Sumándole a eso, esto, pues, de hecho, Robert Glover lo habla en su libro No More Mr. Nice Guy, si lo quieren leer, que él habla justamente de dónde viene la castración masculina de estos hombres que le tienen miedo a la confrontación, y es justamente por esto, ¿no? Lo primero que él habla es la ausencia familiar. Lo segundo que habla, pues, es el matriarcado forzado en casa, porque no hay una figura masculina que esté presente. Antes las familias eran mucho más grandes, ¿no? O sea, cada vez el fenómeno de la familia se viene Muy pequeños. reduciendo. Antes vivían con los abuelos, vivías con los tíos, vivías con primos. Entonces, cuando no estaba la figura de papá presente en casa, por lo menos existían otras figuras de autoridad masculinas que lograban transmitirte o proyectarte, ¿no? Este anhelo de afirmación masculina. Pero cuando sacamos a todos los hombres del hogar y dejamos solo a aquellos niños que todavía no pueden salir a trabajar en búsqueda de esta afirmación, pues le toca a mamá, ¿no? ¿Y qué te puede enseñar mamá? Te puede enseñar modales. Pues sí, pero verdaderamente enseñarte ese anhelo de quererte dar, eso lo aprendes por lo que ves de tu papá. El autodominio, qué fuerte, ¿no? Si una de las, estábamos hablando que si una de las luchas principales de la masculinidad es el no poderse dar por completo, la virtud que ayuda a la masculinidad, y ahí viene respondiéndote entonces la pregunta final, es cuáles de las virtudes más necesarias de rescatar en la masculinidad para poder sanar, es la virtud del autodominio, del señorío, del yo poder decir soy Wow. dueño de mí mismo. ¿Por qué? Porque ahí sí me estoy dando en totalidad. Ahí sí no estoy permitiendo ni que mis heridas, ni la pornografía, ni las adicciones, ni mi perfeccionismo. A ver, hablemos del otro escenario, ¿no? Ni el perfeccionismo, ni la adicción al trabajo, etcétera, Claro. dominan el yo poderme dar a mi familia, a mis amigos, a mi misión, ¿sí? Entonces, qué fuerte el pensar que nuestro papá era el que al que le tocaba enseñarnos lo que era el autodominio, que era la virtud más importante que ahorita tengo que rescatar para rescatar mi masculinidad. Es que date cuenta cómo al afectar a la familia fuimos dañándole la identidad a los hombres y a las mujeres, ¿no? Entonces, súmale que entonces mamá este matriarcado, mandan a los niños al colegio, a la escuela, y resulta que el 90% de los profesores en el sistema educativo del mundo son Son mujeres. mujeres. Entonces no te enseña, o sea, no terminan de llenar ese anhelo de entender qué es ser hombre y de buscar esa afirmación. Vienen, ¿no? Las olas del feminismo, entramos ya a un feminismo un poco más radical a inicios de los 80s y empieza a pintarse entonces que la masculinidad es malvada. Entonces tengo ya presión mediática, falta de identidad, el acceso a la pornografía cada vez más presente y otros compañeros hombres que están exactamente igual de ciegos que yo. Terrible. Dígame, Pater, ¿qué vamos a obtener de esa receta? Un pastel de porquería. Punto, ¿no? Y eso es en lo que estamos ahorita todos los hombres, en un sentido de identidad, ¿no?
Entonces, ¿cómo puedo yo empezar a trabajar en mi masculinidad? Primero, entendiendo que no estoy que no puedo solo. Segundo, buscando la ayuda psicológica y la ayuda espiritual, ¿no? Porque van de la mano. Creo que Claro. todo hombre necesita tanto de ayuda psicológica como de dirección espiritual para trabajarse en esa masculinidad. Y por último, y creo que es una de las más importantes, justamente el poder trabajar su voluntad. ¿Y cómo se trabaja su voluntad? ¿Cómo se trabaja ese autodominio? Como todo músculo, a través de ejercicios, a través de hacer deporte, a través incluso de hacer distintos como sacrificios u ofrecimientos, ejercicios de ascética, ¿no? El decir, no me voy a bañar con agua caliente a pesar de que me gusta, pero hoy me voy a bañar con agua fría Más porque fría. quiero demostrarme que estoy más fuerte que mi pasión, ¿no? Hoy no voy a pedir el plato que más quiero en el restaurante, no voy a pedir una ensalada, no porque no quiera, no porque me esté muriendo de las ganas de comer eso, pero porque quiero demostrarme que mi voluntad es más fuerte que mi pasión, ¿sí? Y entonces es a través de eso que empiezo yo también a entrenar esa voluntad y ya con eso, o sea, imagínense todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero ¿cómo puedo dar algo que no poseo, Pater? Si en principio el hombre está diseñado para darse, ¿cómo chingados va a dar algo que no posee? Claro. ¿Cómo pretende darse si no se posee antes? ¿No? Entonces, todo hombre que sea capaz de poseerse va a estar un pasito más cerca de poderse dar a su misión del mundo. De lo contrario, el mundo y las superficialidades se lo van a seguir llevando con la corriente. Así es. Wipe, para terminar, un consejito corto para los hombres y un consejito corto para las mujeres, con referente a lo que hemos hablado hoy. Uf, hay demasiados. Hombre, no estás tarde para trabajar en tu masculinidad, no importa la edad que tengas. Es un proceso, recordemos que estamos en un momento histórico ideal. La masculinidad y la feminidad no se sanan de la noche a la mañana, y mucho menos cuando estamos hablando que es un tema que a nivel social nos está pegando por todos lados y más en un nivel mediático. No te dejes mentir y no te dejes convencer por aquello que las redes sociales te intentan vender. Date la oportunidad de cuestionarte y de no apendejarte de lo que te están queriendo vender con respecto a lo que es la masculinidad y la feminidad. No pierdas el sentido de caballerismo o caballerosidad, no sé cómo se llama, pero no pierdas ese sentido de querer ser caballero. Estás llamado a hacerlo, ¿sí? Mujer, eres extremadamente valiosa. Te pido perdón si en algún momento te hicimos sentir de menos. Te pido perdón por nuestra ruptura en nuestra masculinidad y como consecuencia también existe una ruptura en esa feminidad, pero danos también la oportunidad de enmendarlo entre nosotros. Ya tienes suficiente para ti. Segundo, mujer, no tienes que cubrir todo lo que hace el hombre para sentirte empoderada, que creo que ese es otro tema que podemos hablar otro podcast de eso, ¿no? Como cada vez más hablamos de este empoderamiento femenino, pero vemos a muchas mujeres que también se sienten que también se sienten esclavas de esta necesidad de ser la mujer luchona empoderada que Empoderada. puede con todo, ¿no? Danos la oportunidad de cargar esa caja contigo. Danos la oportunidad de poder llevar una misión contigo. No estás sola tampoco. Y pues ya, esos serían mis dos consejos. Si quieren seguir escuchando un poquito más de este tipo de contenido, pues pueden platicarme personalmente. Bueno, Wipe, de verdad, te lo decía al principio antes de comenzar pues la grabación del podcast de este episodio y te lo vuelvo a repetir ahora con todos los roomies, con todos los oyentes. Y es que de verdad yo estoy feliz y contento de poder compartir este espacio contigo desde que comenzó de hombre a hombre el podcast. Yo he sido fiel seguidor desde el episodio número 1. Me lo encontré de casualidad en Spotify y dije, vamos a escucharlo. Y me quedé enganchado ahí, siempre todas las semanas ahí conectados hasta la cuarta temporada siguiéndote en las redes, vi como lo del paracaídas, me emocioné, yo hace mucho me tiré de parapente, pero tengo en mi cabeza tirarme de paracaídas, yo dije, bueno, si Wipe lo hizo, yo también puedo hacerlo. Y bueno, de verdad feliz de que estés hoy con nosotros y poder compartir contigo este espacio. ¿Dónde te pueden encontrar las personas? Sí, ¿dónde te pueden encontrar las personas? A ver, en mis redes sociales me pueden escribir en Instagram como wipe-fernández. Si quieren ahora escuchar contenido con respecto a masculinidad saludable, pues pueden escuchar el podcast que al Pater se los mencionó. Se llama Hombre a Hombre. Está en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast. Lo pueden buscar en YouTube.
Y en nuestra página de Instagram estamos como @unpodcast. Entonces, por ahí me pueden encontrar pues para seguir hablando de este tema. Creo que hay mucha tela que cortar. El mundo todavía cada vez más se saca una de sus invenciones. Entonces, pues bueno, que nos salpique un poquito de información buena de vez en cuando. Es correcto. Bueno, Wipe, muchas gracias a todos los hermanos, a todos los roomies, ya saben, todos los viernes vamos a estar conectados aquí en Habitantes del Corazón. Esto comenzó bueno, vamos a tener mucho contenido valioso que te invito a que lo puedas compartir, a que puedas seguirnos en todas las plataformas, en todas las redes sociales y que puedas estar atento a cuando subamos mucho más contenido. Muchas gracias, que el Señor los bendiga y recuerden siempre, sonrían porque eso no duele.